Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas, pichurrines, pichurrinas, aquí con el Orgaz, con este nuevo formato y también, por supuesto, nueva forma de hacer las cosas. En fin, Cino de Davidoff. Es como una especie de retrospectiva porque efectivamente este vídeo ya estaba más que hecho en el canal, pero no sé ni cómo, ni por qué, ni qué situación se dio. Hombre, sí, se dio que metí la pata y le di a borrar al vídeo de Cino de Davidoff y por eso no estaba en el canal. Así que con esto quiere decirse que voy a alargar la mano, voy a coger la botella, no os emocionéis porque simplemente la voy a coger así para que veáis que la tengo y luego voy a hacer así, la voy a tirar y chimpún porque aquí no se sacan más botellas, es decir, notas de salida, corazón y fondo. Bergamota, lavanda, esclarea y palo de rosa en la salida. Lirio de los valles, geranio, jazmín y rosa en el corazón. Pachuli, sándalo, vainilla y roble en el fondo. Chicos, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos una fragancia que nada más atomizar te va a dar una explosión súper brutal de lavanda, que es realmente a lo que huele cuando atomizas. Lavanda y además mezclada con aldehídos. Sí que es cierto que en ese totum revolutum vamos a sentir ese tono amaderado del palo del Brasil combinado con cítricos, muy potente en cítricos, pero realmente quien se lleva aquí el gato al agua es sin duda la lavanda. La esclarea está, se siente y se presiente, pero lo que domina realmente en la salida, y vamos a apartar, es lavanda y aldehídos, porque cuando atomicéis os puedo garantizar que os va a picar bastante la nariz, y no es porque lleve pimienta, es porque va cargadita de aldehídos florales. Lirio de los valles, rosa, geranio, jazmín. Ojo, cuidado porque también efectivamente sí que está muy potenciado en lo que es el tono de rosa, pero es una trampa mortal. No huele realmente a ese tono doble de rosa que puede aportar la rosa de por sí junto con el geranio, que lo que da es olor a rosa verde. Ni muchísimo menos. Para quien no entienda de esto, os puedo garantizar que si cojo el tono de lo que es el geranio y os lo pongo delante, vais a decir huele a rosa. Y no vais a saber distinguir si es verde, si está mustia o si está pachucha como tenga que estar. Es rosa. Por eso digo, pero realmente el tono que da el geranio es como una rosa mucho más verde, pero huele a rosa. Entonces, que no cunda el pánico porque esta fragancia no va por ahí. Los derroteros son completamente distintos y el diseño de la fragancia está pensado con un propósito que ahora diré después de decir que efectivamente el lirio de los valles es delicioso, muy tenue porque es muy tenue, pero es delicioso, junto con el jazmín, que es lo que va haciendo también el totum revolutum junto con lo que es la lavanda y la esclarea, porque esta fragancia se vuelve sumamente limpia y jabonosa a niveles máximos. Es pulcritud y limpieza, pero en plan nivel máximo de verdad, súper jabonoso. Ahora, el motivo real de todo esto va a venir cuando diga las notas de fondo. Sándalo, pachuli, vainilla, cedro, gran clásico, fragancia que además, si mal no recuerdo, está hecha, confeccionada, diseñada en el año 1986, ojito, cuidado, que estamos hablando de algo súper clásicoide, que gracias a Dios mediante, y estoy esperando también, tengo que decirlo, que Soren me ha dicho que me iba a mandar un vial con el batch code actual, para ver si había diferencias con respecto al mío. El mío que si me dejáis, que no sé dónde tengo la caja porque tengo que buscarla, la tengo aquí, dame un segundo. Ok, el batch code de esta caja, no sé el año, sé que la tengo ya un montonazo de tiempo, no sé el año, es el 9254. Ese es el batch code de esta Cino de Davidoff. Que, por cierto, además tengo que deciros que esto está hecho efectivamente por los señores de Coty. Lleva muchísimos años trabajando con ellos. Vale. El fondo es hiper mega clásico, pero de verdad que lo que se ha estado buscando con esta fragancia además se hizo público. Davidoff es una firma que mueve en tabaco, es una empresa que empezó siendo una empresa tabaquera, al menos hasta donde yo conozco y sé, y resulta que todo este diseño de Cino vino precisamente para complementar el aroma, el olor,
el pestazo que echa la ropa a tabaco. Es decir, se supone que debería de ser el complemento ideal perfecto de la gente que fuma, porque el aroma del tabaco en combinación con Zino de Davidoff va a hacer que esas pestes tabaqueras desaparezcan o al menos se vean atenuadas. Creo francamente, lo que voy a decir no va a ser ningún disparate, que esta fragancia fue la primera que fue creada como layering puro y duro, no con respecto a lo que podamos entender layering de perfume, ¿no? Ir haciendo capas de perfume, sino layering para cubrir realmente un aroma que, no nos vamos a engañar, yo entiendo que el pestazo al tabaco en la ropa y en el pelo no le gusta a nadie, y menos en la boca de alguien, que es como estar besando un puñetero cenicero. Eso no nos gusta a nadie. ¿Hay alguien que le pueda gustar? Yo detesto que alguien me dé un morreo con tabaco, o sea, no, qué asco. El caso es que, y cuidado porque a mí el olor del tabaco no me molesta. No me importa que se fume a mí al lado, sí, que se fume al lado de mí. Cuidado, no me molesta que se fume en mi proximidad, porque no me molesta, pero tengo que reconocer que si luego se me ha pegado lo que es el aroma, me revuelve el estómago, me da asco. El caso es que esa era técnicamente la finalidad de esta fragancia, que está sumamente conseguida y que además puedo deciros, porque mi madre se la compró, porque ya estuvimos hablando con el señor de la perfumería y todo el rollo, él sabía todo esto y nos lo estuvo también contando y nos dijo que efectivamente podíamos llevarnos esta, probarla, ver qué tal. La compró el Corte Inglés, o sea, no le costó lo que vale ahora ni por asomo, que vale 22 euros me parece o algo así, la podéis encontrar muy baratica. Y entonces pues mi madre se la cogió, se la llevó. Lo cierto es que la estuvo utilizando un par de veces, creo que consumió como unas 2 botellas, pero ya luego después sí que es cierto, llegó Baldessarini a la vida de mi padre y con Baldessarini estuvo usando, yo sí que no sé las botellas, se aficionó muchísimo a Baldessarini. Después de Baldessarini lo que entró fue el Dior Homme Intense y de ahí pasó a Savage. Pobretico mío, que ya fue la última fragancia que tuvo, y además repitiendo un montonazo de unidades también. De esta creo que llegó a consumir como unas 2 botellas, le digo, pero al final se cansaría el hombre, yo no lo sé, pero entró Baldessarini y yo encantado porque adoro Baldessarini. Todos los hombres que estéis buscando un olor a cipotaco, pulcro, limpio, jabón, es esta. No hay otra. No sé lo que Davidoff pretenderá dejarla en el mercado y podremos disfrutar de ella. Yo de momento la verdad es que no pienso hacerme con ninguna unidad más porque está la botella al trasluz, me llega por aquí. O sea, la tengo ahora mismo aquí y no voy a comprar ninguna más. Pero es una fragancia que hay que tener. La verdad es que hay que tenerla. Si os gustan este tipo de aromas, que es más, es un jabón floral sin ser afeminado. Es súper más chirulo porque, vuelvo a repetir, la lavanda es muy protagonista. Sí que está amaderada porque se va amaderando y luego al final pasa lo que pasa con este tipo de notas de fondo, que se termina ambarando 100%, pero no endulzando de una forma masiva que puedes cortar con un cuchillo como con otras fragancias de la misma época. Esta es más fresca, es más pulcra, más verde, además se mantiene chispeante, la esclarea hace también su trabajito y se va manteniendo chispeante todo el tiempo. No es una fragancia que se vaya apagando en el plan de que se vuelva oscura y se oscurezca, valga la redundancia, no, se mantiene viva, tiene luz. Es una fragancia con mucha luz. Me vais a perdonar también, pero con respecto a lo que es el tabaco de forma actual, pues como no fumo y no se le ha echado a nadie que fume para saber cuál es la combinación perfecta de su piel con lo que es Zino de Davidoff y el tabaco y tal, pues no. Pero en lo que puedo recordar, sé que casaba a la perfección. La verdad que iba bastante bien y atenuaba muchísimo ese pestazo recalcitrante a haberte estado fumando pues casi una cajetilla de cigarrillos. Tal cual. No lo recuerdo, en la medida que lo recuerdo, no lo recuerdo como una fragancia que no fuese para nada con el tabaco, todo lo contrario. Estaba muy bien pensada, muy equilibrada para eso y
ahora mismo, como no fumo desde hace un montonazo de años, pues si os digo lo contrario, pues estaría mintiendo y no estoy dispuesto a soltar ni una puñetera mentira aquí, así que es lo que hay. Ahora mismo no tengo memoria olfativa de cómo puede funcionar, pero sé que mi madre estaba contenta porque además le llevó 2 botellas. Luego a partir de ahí llegamos a Valdesarini. Entiendo que la mujer también se cansaría un poco del aroma, pero no es cansero, no es cansino, porque además con ella lo que vamos a tener son 2 metros de estela, 2 metros de proyección durante aproximadamente 1 hora, que se va a ir retrayendo poquito a poco y que nos va a durar más de 8. En la ropa la vais a quitar, os la quitéis, le echéis al cesto de la ropa para lavar y os puedo garantizar que la cojáis cuando la cojáis, sigue oliendo. O sea, no tengáis miedo. No quiero decir que efectivamente vaya a durar 10 horas, pero andaría próxima, ¿vale? Andaría próxima porque el rendimiento que tiene es muy bueno. Es muy bueno. No sé todavía cómo estaría el rendimiento, me lo tiene que decir Soren cuando me mande un vialcico a ver qué tal le funciona, pero os lo haré saber en un directo, no voy a hacer un vídeo solamente y exclusivamente para eso, pero os digo, mira, cómo está la formulación actual con el batch code más nuevo que Soren se acaba de comprar. Entonces ya os comento y os diré en un directo cómo va la cosa. Bodas, bautizos y comuniones, perfecto. Me gusta mucho, mucho, mucho para los invitados, sobre todo si se dedican a estar regalando puros ahí al final de la boda, el bodorrio, aunque creo que esto ya no se estila, eso ya es demasiado viejuno para que se produzca, pero bueno, por si acaso hay alguien que se dedica a repartir puros y estas cosas, a pesar de que creo que también está prohibido. No sé, aquí últimamente como lo prohíben todo, atenúa el olor del tabaco puro, del cigarro, así que perfecto. Y me gusta mucho para los invitados. Para el novio prefiero otras cositas mucho más amaderadas, porque no hay que negar la evidencia máxima de que sí que está amaderada, pero también le gana la partida a las maderas ese tono más balsámico que tiene. En cualquier caso también os digo una cosa, porque lo he dicho al principio, pero me gustan muchísimo los aldehídos que lleva, Están perfectos haciéndole el juego a todo lo que es el corazón, modulan muy bien y mirad lo que os digo, también hacen que la nariz se expanda, te dé picorcillo y que vayas sintiendo cosas poco a poco con la fragancia. Muy chulo porque además te va descubriendo un montón de sensaciones olfativas a lo largo del transcurso de la vida de el perfume de Zino de Davidoff. Halagos vais a tener porque yo los he tenido, si yo los he tenido, vosotros también los vais a tener porque es de ley. Es de ley tener halagos con Zino de Davidoff. Primavera, verano, otoño, invierno, cuando os dé la real gana, porque es versátil a morir. Mañana, tarde, noche, cuando sea, y no importa el tiempo que haga. Se mantiene fresca, es jabonosa, es que es una fragancia pulcra. Es una fragancia pulcra al más puro estilo vintage del año 86. Han pasado unos cuantos ya, Es que han pasado unos cuantos. Pero es que es soberbia. Soberbia. De esto se tendrían que estar vendiendo muchísimas unidades porque además una fragancia no es antigua. Es que es lo bueno que tiene Zino de Davidoff, es que no es una fragancia viejuna. Sí que te huele a machote bravío, pero no es vieja. No es vieja porque tiene también ese balance entre floral, dulzón del fondo, que no es dulce de cortar con un cuchillo, insisto, pero que la vuelven absolutamente gozosa, porque es que es para gozarla y disfrutarla. En fin, señores míos, señoras mías, poquitas cosas más, simplemente deciros que como sé que ha habido gente que no le ha gustado para nada este vídeo, pues un dislike, un insulto y al pozo que os mando con la niña que ya tiene más de 60 años, allá donde no parece la cosa. Y también, sí, porque ya hemos mirado el estadillo de la actriz... Anoe Mori o algo así se llama, no me acuerdo muy bien, pero va por ahí el nombre de la actriz. Y sí, la mujer es una mujer que está, una señora ya mayor como Dios manda, ahí bien hecha y derecha. Bueno, pero es que estamos hablando del personaje, no de ella. Ella está estupenda, el personaje es un asco. Y como el personaje es un asco, yo os mando al pozo allí. Pero como sé que ha habido gente que les ha gustado esto, pues un like que es gratis, la suscripción es gratis y la activación de campanita para recibir las notificaciones cada vez que publico algo también es gratis. Luego, si queréis pagar, por favor, haceros Patreon o miembros del canal, hombre. Y ayudar al Orgaz, dame algo, payo, dame algo. Podéis dar también un super thanks, los corazoncitos esos maravillosos y fantásticos que hay debajo en los vídeos, Ahí también metéis la tarjeta, ¡pumba!
si os paséis por los directos y regaláis alguna membresía, que se pueden regalar membresías, que lo aprendí hace poco, mejor que mejor. Ya, bueno, eso sería el culmen. Pero lo que va a ser realmente el culmen es ver que habéis comprado La alquimia del perfume, mi libro, en el Corte Inglés, en el Amazon y la Casa del Libro, y vete a saber dónde más. Dios mío de mi vida. En todas las librerías, si no lo tienen, lo cogéis, lo pedís y os lo llevan. En América está de norte a sur y de este a oeste, y estaba pensando en los aranceles. Comprarlo antes de que Trump aplique los aranceles, y el libro, que cuesta, me parece que son 20 euros, os termina costando 45. No, por favor, haceros con el libro antes, porque va a ser una putada muy gorda, porque además yo no voy a ver nada, a mí me van a cobrar lo mismo, yo voy a ganar lo mismo, suban los aranceles, son impuestos, yo ahí no gano nada. Así que daros prisa, porque si no, el Amazon allá en las Américas o las librerías en las Américas os van a subir los precios, y esto no puede ser. Yo no quiero que haya gente infeliz con mi libro. Señores míos, señoras mías, pichurrines, pichurrinas, que me voy cantando la caña con la música a otra parte. Señoras y señores, auf Wiedersehen.